pasa y me olvido. Quiero como enfatizar un poquito esto que recién nos estaba contando, esta batalla y el campo de Kurukshetra entre estas dos facciones que eran familiares. Una de estas facciones engaña al heredero en un juego de dados, le engaña y entonces en ese juego pierde y tiene que ir al destierro durante varios años. ¿Está bien? Bueno, luego cuando ellos vuelven a reclamar el reino, porque el destierro era por una cantidad de años, cuando esta facción de la familia vuelve a reclamar el reino, los que habían quedado, que no eran los herederos reales, no quieren devolver. Y por eso es que se crea la batalla. Pero esto es representativo en realidad. Entonces, ¿quién es el dueño del reino? Este es el reino. ¿Quién es el dueño del reino? En realidad, el heredero real del reino. Cara dice yo, pero ella no vale. ¿Quién era el heredero real del reino? Atma. Vamos a decirlo con términos sánscritos para que sea más exacto. Atma es el verdadero heredero del reino. Por un tiempo Atma se fue al destierro, está bien. No se fue lejos, está por ahí siempre. Pero acá quedó la otra parte de la familia, quedó a cargo, que serían las emociones, la mente, el intelecto, está bien, quedó a cargo por un tiempo, ¿bien? Pero bueno, llega el momento en donde Atma vuelve y dice, bueno, el tiempo de destierro ya terminó, ahora vengo a hacerme cargo. Pero claro, la personalidad, el ego, no quiere soltar el control, quiere seguir en control. Entonces, va a haber una guerra. Allí Arjuna, este heredero de los pandas, representa, bueno, el ego superior, la personalidad superior, ¿está bien? Que está directamente aconsejada por Atma. Y entonces sería como el Buddhi, que es un aspecto superior. Entonces, ¿qué pasa? No quiere, Buddhi es esencialmente buena, no quiere combatir y destruir, porque lo que pasa es que en la historia Arjuna dice, no voy a matar a mi maestro de matemática, él me enseñó matemática, no voy a matar a este que es mi tío, él fue el que por primera vez me mostró la belleza y yo lloré de emoción al ver tal cosa, no voy a matar a este otro que me mostró la lástima por las personas que sufrían. ¿Me explico? Son todas emociones que hemos experimentado en algún momento, pero que por ahora nos conducen. ¿Está bien? Pero la idea es que en algún momento hay que superar todo eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde este momento se llama el desaliento de Arjuna. Desaliento de Arjuna. Está en el carro, está todo el ejército enemigo al frente, todo su ejército aquí, parado en el medio de las dos facciones, está Arjuna con su carro de guerra y Krishna dirigiendo el carro. Entonces él dice, agarra el arco y la flecha, que era su arma principal, y la tira al suelo. Dice, no voy a pelear, no puedo matar a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, a mis amigos, a mis maestros, porque había quedado separado, la mitad de un lado, la mitad del otro. Entonces Krishna le dice, ¿qué haces, insensato? ¿Está bien? Recoge tus armas y combate, porque el combate es tu dharma, es el deber, es lo que debes hacer, enfrentar todos estos aspectos que en algún momento nos sirvieron, pero que ahora ya es tiempo de pasar a otra cosa. ¿Se entiende la idea? Eso representa esa famosa batalla, un texto de Bhagavad Gita, es un texto traducido a casi todos los idiomas del mundo,
¿está bien? capítulo del Mahabharata. Sí, que es a la vez... Mahabharata, el gran libro. Srimad Bhagavad Gita es un canto al Señor, es una parte, eso sí, en donde se cuenta esta historia. La gente a veces en Occidente no entiende cómo el cara siempre habla arriba mío. No entiende la gente en Occidente cómo puede ser que uno de los textos religiosos más importantes sea sobre una batalla. Uno esperaría que un texto religioso fuera sobre el amor, sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sobre una batalla? Claro, es una enseñanza de lo que pasa adentro nuestro. Y está simbolizada de esa manera para que la gente lo entienda en su tiempo. Había que entender esto. Entonces, es un simbolismo interesante para que se pudiera entender todas las dinámicas que pasan dentro de la. Sí, ahí está, se aclaró un poco más la idea. Sí, ahora ya voy a leer la Bhagavad Gita, pero hay que leerlo viéndolo de este lugar. No desde la guerra, no desde la No guerra. desde la batalla, sino desde a veces los ardid que usan para resolver determinadas situaciones en el campo de batalla, ¿no? Es muy interesante porque son los mismos ardid que podemos usar nosotros para ir sorteando nuestros malos hábitos, nuestras tendencias, está bien, que son dañinas, que son dañinas ahora, en su momento no, porque en su momento nos sirvieron para poder manejar ciertas cosas. ¿Bien? Bueno, concluyo entonces con que nosotros a este templo le llamamos Kailasha Nata. ¿Está bien? Para nosotros es el templo de Kailash Nata. ¿Sí? Y creo que para todos también, solo que ellos lo han seguido. Como sea, el asunto es que en una época, siglo V aproximadamente, hubo un gran despertar de las misiones unicistas. Empezó, continuó siglo VI, VII, VIII, IX, X. En el siglo X ya era una ebullición de la tendencia unicista, el tantrismo, ¿está bien? Pero en este momento, siglo V, siglo VI, hubo una gran, ¿cómo decirlo? Una gran fuerza de la filosofía de los Naka, que es la Siddhanta, que ya se había manifestado en el siglo VI a.C., con la aparición de Sankyamuni Nata, el Buda, con la aparición de Jina, fundador del Jainismo, fundador del budismo, fundador del jainismo, ¿sí? Y también en aquel momento con una corriente de los Nat que seguían las enseñanzas de Dattatreya. ¿Me van siguiendo? Pero luego viene una segunda oleada, eso fue en el siglo VI a.C. Viene una segunda oleada que a partir del siglo V, siglo VI después de Cristo. Y aparece de nuevo la tradición Nat, pero ya ahora apoyada en Mahendra y más tarde en Gorakshnath, ¿sí? Y aparece también una vuelta de intensidad del budismo y del jainismo. Y lo interesante es ver que la mayoría de los principales referentes budistas, Tilopa, Naropa, Narpa, Milarepa, eran todos Nat. Eran budistas, pero eran Nat. ¿Me van siguiendo? Y los principales referentes del jainismo eran todos Nat. Todos, no que algunos. Todos eran Nat. ¿Me van siguiendo? Por eso es esta hermandad, que Emu también lo planteaba recién, que acá vino y se hizo un templo a Kailash Nath, a Adi Shiva, ¿está bien? Padre de toda la tradición Nat, al lado uno a Sankyamuni Nata, al lado uno a Jina Nata. Estamos hablando de lo mismo con tres proyecciones diferentes, ¿está bien? En el caso de Sankyamuni Nata, con énfasis en la sabiduría. La idea es que el problema es la ignorancia.
lo tanto la forma de salir de ahí es a través de la sabiduría. En otro caso, el problema es nuestro impulso a la violencia, al dañar. Entonces la solución es el pacifismo, ese es Jina. ¿Está bien? Y los Nat que van por el camino de la voluntad, te das cuenta de desarrollar todos los siddhis, todas las capacidades y avanzar. ¿Se entiende la idea? Seita es un conjunto de templos, de tradiciones que eran hermanas, perfectamente hermanas. Siempre es importante recordar que cuando Sankyamuninata, la joya de los Sankhya, era el príncipe de los Sankhya, Sankyamuninata, se escapa del castillo, del palacio de su padre, para ir a buscar la verdad, cómo vencer la ignorancia. Con el primero que se encuentra en el bosque es con un yogi de la tradición Nat. Luego se encuentra con un segundo, luego se encuentra con un tercero, luego con un cuarto, luego con un quinto. Aprende de todos ellos, los supera y esos 5 se transforman en sus primeros 5 discípulos que le acompañan. Hasta que él se ilumina, pero los discípulos no lo entienden porque esta masa, ellos todavía están en una estructura y no lo alcanzan a entender y lo abandonan. Eso fue en Bodh Gaya. Luego Buda los alcanza de nuevo en el bosque de los venados, en Sarnath, y da su primer sermón para explicarles. Ahí sí entienden y vuelven a tomarlo como guru, y ahí empieza el desarrollo del budismo. En ese lugar, en Sarnath, muy cerca de Varanasi. ¿Bien? ¿Sí? Pero hay otra historia que es interesante, y es que en una encarnación anterior, cuando Buda, Sankyamuninata, no era Buda ni era Sankyamuninata, era una encarnación anterior. ¿Está bien? Él era un monje e iba pasando por una zona que había una gran sequía. Había sequía, hambruna, era terrible la situación de todo. Él va pasando y de pronto hay una cueva, como esta, supongamos, y él escucha como unos sonidos quejosos. Entonces entra y adentro hay una tigresa y 4 tigrecitos que habían nacido hacía muy poco. La tigresa estaba desplomada en el suelo, no tenía fuerza para nada, ni para sacarlo, ni para nada. Y los tigrecitos tratando de mamar de la tigresa, pero no podían mamar nada porque la tigresa estaba deshidratada, estaba en el último momento ya. Entonces esa imagen es tan fuerte que despierta el sentimiento compasivo en esa encarnación anterior de Buda. Entonces él decide sacrificarse para permitirle vivir a los tigrecitos. ¿Me van siguiendo? Se pone al lado de la tigresa para ver si la tigresa lo muerde, se lo come, y la tigresa estaba tan débil que no se lo puede comer. Entonces él se corta acá y le va dando la sangre a la tigresa hasta que la tigresa reacciona y se lo come. Y en ese momento establece un lazo kármico, esa encarnación previa de Buda, con esos 5 tigres, la madre y los 4 cachorritos. Y esos se encarnan luego en estos 5 maestros que vienen a ayudarle a hacer la tarea que tenía que hacer Buda en esa encarnación donde él se establece como Buda. ¿Se entiende? Es interesante. Interesante para entender las leyes del karma, cómo uno crea afinidades, cómo crea dinámicas con otras personas, árboles, animales, y eso después hay una conexión. Bueno, muy bien, sigamos. Gracias.